Esto es del 305 al 310 con Fernando Núñez Noda en Miami y Jesús M. Rodríguez en Los Ángeles. Fernando, ¿cómo estás? ¿Me oyes bien? Muy bien, Jesús. Qué bueno, Claro. ayer fue tu cumpleaños. Tengo que empezar por decirte feliz cumpleaños. Muchas gracias, vale, muchas gracias. Cumpleaños atípico. Cónchale, sí, en medio de esta pandemia, cualquier ocasión, Sí. el aspecto atípico se amplifica, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Pero el mundo en línea adquiere un valor enorme, ¿vale? Eso es verdad. ¿Con gente de cuántos países te comunicaste o te has comunicado? Wow, Más o menos, mira, más o menos. yo diría más de 20, 25 países. Eso es mágico, ¿no? Eso es Impresionante, absolutamente mágico. Yo creo que impresionante. sin que Venezuela hubiese colapsado como colapsó, yo creo que el siglo XXI se ha caracterizado porque la gente ha migrado de una manera distinta, ¿no? Antes se migraba en el siglo XIX, en el XIX y en el XX, la gente migró por razones distintas a las del siglo XXI y por supuesto los venezolanos hemos migrado en el siglo XXI por razones muy específicas, pero si no hubiese sido la tragedia chavista que tenemos, igualito muchos hubiésemos salido del país Sí, por otras razones. sí, Y señor, sí. de una manera u otra, esta experiencia de tener gente alrededor del mundo sería de alguna manera, quizás no tan dramática, pero de alguna manera similar, ¿no te parece? Sí, yo creo que sí. Oye, un panorama tan distinto de las relaciones, por ejemplo, de la visión global que uno antes no tenía. Éramos un poco más provincianos antes, ¿no? Exacto. Eso de la Ujú, globalización siempre se hablaba, pero no lo vivíamos. Yo creo ujú. que ahora sí estamos viviendo una globalización real y concreta. Sí, es tangible, ¿no? Lo vemos todo el Sí, día, en todas nuestras experiencias, básicamente. sí, señor. Mira, Fernando, vamos a hablar hoy de un tema bastante relevante y definitivamente muy actual, porque estamos a menos de 8 semanas de las elecciones en los Estados Unidos. Y como los numeritos no le están funcionando tan bien como Trump pensaba y a los republicanos, ellos están usando más que nunca del miedo, una táctica del miedo que es irónico y casi que eh, sarcástico el hecho de que él haya dicho la semana pasada que su admisión de haberle quitado importancia a la pandemia fue para no crear pánico en la población, cuando él todos los días crea pánico sobre diferentes cosas y diferentes tópicos. Ujú. Pero hoy vamos a hablar específicamente del miedo que están utilizando los republicanos como arma en contra de los demócratas, llamándolos izquierdistas, socialistas o izquierda radical. Trump dice que Biden ha sido manipulado y es un caballo de Troya, por detrás tiene a la izquierda radical, acusa abiertamente a Kamala Harris como de izquierda radical. Y bueno, la conversación que queremos tener tú y yo hoy, para que sirva como un punto de partida de reflexión para los que nos escuchan, es qué tan cierto es o qué tan de izquierda es la izquierda de los Estados Unidos. Este es un término que ya hemos hablado tú y yo en Sí, uno de nuestros programas originales, pero hay ciertos puntos que creo que son importantes revisitar por varias cosas, porque nuestra audiencia ha crecido y no todos nos escucharon originalmente, pero también porque son increíblemente importantes para entender del tema del que me estamos hablando. Entonces yo voy a dar un poquitico de esa información que manejamos la primera vez ok. para comenzar nuestra conversación y ver, y ver a qué acuerdo llegamos, ¿no? Entre tú y yo acá, si es que llegamos a uno. Ujú. Para mí es muy importante, y lo comenté aquella vez, que la,
percepción que tenemos de los términos derecha e izquierda, por supuesto, dependen de nuestra experiencia personal y de nuestra experiencia como latinoamericanos y como venezolanos. En ese primer programa que hablamos sobre este tema, que dejamos tú y yo, le refrescamos la memoria a nuestros oyentes, y lo voy a hacer otra vez aquí, que Venezuela en el momento de su nacimiento, en 1829, Simón Bolívar decreta que todas las minas, todas las propiedades minerales, todos los recursos minerales de la nación pertenecen al Estado y no a las personas que son dueñas de la tierra, ¿no? Todo lo que está bajo el subsuelo pertenece al Estado. Eso siguiendo un esquema que repetía lo que la monarquía española en ese entonces tenía. Y es algo que comparten todos los países latinoamericanos. Todos los países latinoamericanos tenemos un Estado que maneja, controla y es dueño de esas propiedades. Ujú. El asunto más básico, la manera más básica de entender lo que es de izquierda y derecha, tiene que ver con el manejo o el control de los medios de producción. Entonces, cuando un país como Venezuela, o como Colombia, o como México, el Estado controla la empresa o las empresas, en Venezuela definitivamente las empresas más grandes como la empresa petrolera, significa que el Estado controla eh, algo muy importante, una parte muy grande de Sí, esa torta que forman todos los medios de producción. Lo que significa que por definición, por naturaleza, por diseño propio, el Estado, el sistema económico, que es definitivamente mixto, se inclina mucho más hacia la izquierda. Por lo que la percepción de lo que va hacia la izquierda y lo que va hacia la derecha es muy distinto que en el caso de los Estados Unidos, donde el Estado no es dueño de básicamente ningún medio de producción, su rol, por definición, porque así lo escribieron desde el momento de su incepción, del momento en que escribieron la primera constitución, es de controlar y regularizar los sistemas que hacen que el país funcione. El dinero, las fuentes de riqueza de los Estados Unidos, a diferencia de los países latinoamericanos que vienen de esas industrias gigantescas que ellos controlan y son dueños de ellas, en los Estados Unidos literalmente el Estado depende de los impuestos. Y los impuestos dependen, por supuesto, de la salud, del bienestar, de la economía de esos individuos y de esas entidades privadas, de esas corporaciones, que son los que pagan impuestos. Entonces, el Estado por sí no solamente depende de los impuestos, sino además tiene un incentivo adicional para que esa economía siga fluyendo y se mantenga estable y saludable y florezca, porque de eso dependen los impuestos y de eso depende el Estado mismo. claro, Entonces, por ahí, exactamente. cuéntame qué le quieres añadir a eso y entonces después empezamos a hablar entonces de lo específico. Bueno, yo le agregaría que hay también diferencias, o sea, esas diferencias de las que tú hablas, también tienen muchas raíces históricas. Y es interesante que toda la política que nosotros vivimos en el hemisferio occidental, en la mayor parte del mundo, viene esencialmente de Europa y viene de los telúricos cambios que se dieron en la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, muy cerca de finales del siglo XVIII, cuando el viejo modelo de poder, que era las monarquías, bueno, empezaron a derrumbarse porque no tenían suficiente poder para mantenerse ya. O sea, había crecido ya mucho en las ciudades, o sea, la gente del pueblo que vivía en condiciones extremadamente precarias comparados a los nobles. Entonces, además, la cuestión noble era hereditaria, etcétera. Entonces, la Revolución Francesa rompió ese modelo e impuso uno que era, vamos a llamarlo así, una especie de gobierno parlamentario, un gobierno de grupo, ¿no? Que tenía un enorme poder o una enorme tendencia hacia lo que podríamos llamar actualmente izquierda, porque era gobierno civil, era un gobierno de grupo y era un gobierno que se oponía a la acumulación de capital por parte de unos pocos. Entonces,
ese modelo europeo es el que ha, digamos, creado todas las democracias liberales, todas las izquierdas, todas las derechas, porque ahora se han organizado a raíz de esa nueva forma de concebir el gobierno. Pero en Estados Unidos pasó algo muy peculiar también, que es que cuando Estados Unidos derrotó a los británicos y logró su independencia, ellos se pusieron ante los ojos la tarea de discutir cuál iba a ser la forma de gobierno. Y algunos estaban de acuerdo con incluso una monarquía. Había un grupo que quería que Washington fuera el rey, y había otro grupo que decía que había que hacer algo como lo que se hizo en Francia con la Revolución Francesa, ¿no? Pero, sin embargo, lograron tomar una decisión muy interesante. Un Estado republicano, un Estado que tenía un presidente, que tenía los poderes separados y que los poderes de uno se eran controlados o limitados por los poderes del otro. Es decir, todo poder puede hacer muchas cosas, pero puede no hacer o no puede hacer una cantidad de otras cosas. Entonces, lo que no puede hacer uno lo hace el otro, lo que no puede hacer lo hace el otro, y ese equilibrio entre los tres poderes le quitaba la posibilidad a cualquiera de ellos de ejercer un monopolio del mismo, ¿no? O sea, una dictadura. Entonces, yo creo que eso también le dio a los Estados Unidos una descentralización del poder importante, y después está lo que tú dices, que era el modelo económico privado, un modelo económico donde la tierra, los factores de producción, los factores de distribución, de mercadeo, estaban esencialmente en manos de la gente, o sea, de los empresarios, de los pequeños tenderos, la gente que tenía medios para distribuir cosas. Entonces, eso creó primero una gran autonomía y una gran riqueza en la población creció, la población empezó a desarrollarse por sí misma. O sea, ya el Estado se dedicaba a lo suyo y no tenía que encargarse de todas las cosas de la sociedad como antes, o como en muchos países, incluso todavía. Entonces, eso le dio un gran poder a la gente, gran autonomía y gran incentivo para para desarrollar sus propios negocios, para inventar cosas, para crear productos, para crear servicios. Y la economía se diversificó, se hizo poderosa y empezó a hacer algo que el gobierno per se no puede hacer, que es crear y distribuir riquezas de una manera más o menos orgánica. Y entonces, wow, llegamos a un punto en el que cuando vamos a hablar de los factores que caracterizan a la derecha y a la izquierda con el modelo europeo, nos encontramos con que no funcionan tanto en Estados Unidos, porque hay una concepción diferente del Estado, pero también de la sociedad. Entonces, Exacto. creo que... Sí, no, no, Sí, no. eso. Exacto, no, me parece súper interesante lo que estás diciendo, porque es ese contexto histórico que mucha gente olvida o prefiere ignorar, ¿no? Tú tocaste algo que es fundamental, que es la mitad del siglo XIX, ese famoso año 1848, donde tantas monarquías cayeron y donde hubo un sacudón de base de cómo se entendían las sociedades como un todo y el rol del Estado, tienen que ver con una respuesta a la monarquía, a las monarquías que existían en ese momento. Es decir, que no solamente las monarquías son eran algo totalmente distinto a esa versión romántica que tenemos hoy en día de la reina Isabel siendo casi que una figura simbólica, Sí, donde el primer ministro es el que de verdad gobierna, sino de verdad las monarquías antes eran básicamente unas dictaduras donde el dictador exacto. era elegido por nacimiento, ¿cómo se llama? Por herencia, por vínculos familiares. Y entonces esa reacción que hubo en Europa y esa reacción que tú describes que hubo en los Estados Unidos creando un sistema alternativo fue lo que nos dio la democracia y el sistema que tenemos hoy en día. Yo iría un poquitico más allá. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero basado específicamente en esa idea de ser dueños
de la riqueza mineral, yo creo que también hay un punto bastante clave y grande ahí, porque no solamente que en los Estados Unidos dio la oportunidad de que la industria privada creciese y hubiese ese sentimiento de poder hacerse que tú describes, que es tan americano y tan importante, pero al mismo tiempo también, por una parte, le quita la posibilidad al Estado de ser tan rico como lo es en un Estado como en Venezuela o en otro, o en los Emiratos Árabes Unidos. No solamente existía la posibilidad de que con tu trabajo y el trabajo de la tierra hicieses dinero, sino que además, literalmente, si conseguías oro o diamantes o petróleo debajo de la parcela donde estaba tu casa, 10 años después eras un millonario. Y crearon, y se creó una economía privada, un sistema de riqueza privado tan extraordinariamente grande, poderoso e influyente que por definición propia ha mantenido al Estado y el control el papel del Estado bajo control, lo que no le permite que crezca más de lo que puede, porque lo otro ya es demasiado grande. Eso es todo para Exacto. empezar a hablar entonces, Sí, ¿qué significa la izquierda en los Estados Unidos en el 2020? Y te doy la palabra a ti. sí, bueno, yo aquí veo un fenómeno que tiene dos aristas, diría yo, ¿no? Una es política y otra es generacional, así lo veo yo. Ujú. Yo creo que desde el punto de vista político, la tensión derecha-izquierda no significa, según yo lo veo, a que la izquierda estadounidense esté creciendo de una forma realmente preocupante o que esté creciendo de una forma, digamos, que esté deformando el tejido político del país. Eso por un lado. Yo creo que más bien lo que ocurre es que la política en general en nuestro mundo se está haciendo mucho menos centrista. Eso lo hemos hablado muchísimo. Se está polarizando mucho. Yo creo que eso tiene que ver también con cambios poblacionales de la forma en la que consumimos la información y no sé por qué se me mete en la cabeza que la globalización e Internet también tienen un rol ahí, un rol que no quería cumplir Internet, porque Internet no tiene, digamos, ningún rol político específico, una plataforma, pero que las posibilidades de Internet y el empoderamiento que le da y la igualación que le da a muchas personas que a lo mejor tienen en la vida no internetica, tienen poderes distintos en Internet, ese balance de poder cambia. Entonces, lo que quiero decir es que desde el punto de vista político, yo creo que hay una deformación de las maneras tradicionales de hacer política, un empoderamiento de grupos que antes no tenían poder, una preeminencia de los medios que es aplastante y una polarización política que hace entonces que no se esté aceptando el centro como el espacio donde se pueden, tú sabes, conjugar las dos partes. Entonces, eso nos lleva inevitablemente por cualquier ecuación que saquemos a derechas y a izquierdas. Entonces, como el centro no es sexy en este momento, los candidatos de un lado o del otro empiezan a presionar hacia los extremos. Y ahí es donde yo veo entonces que el miedo a la derecha, que el aparente crecimiento, radicalización de la derecha asusta, porque también del otro lado está pasando. Fíjate que, por ejemplo, Trump, es un individuo sumamente polarizante, él es polarizante, ha, ha empujado ese extremismo, yo estoy seguro que antes de Trump había mucho más gente moderada y ahora la gente se está viendo en la necesidad de meterse, de ponerse en uno o en otro extremo. Porque personalidades como la de Trump o personalidades como la de Bernie Sanders son polarizantes, no buscan el centro, no les interesa el centro, no funcionan ahí y apelan a gente que se mueve más por sentimientos que por racionalidad y digamos, por el análisis lógico de las cosas, más bien por lo que los mueve en los sentimientos y apelan siempre a la gente que se siente abandonada, que se siente no atendida por los gobiernos, que se sienten en desventaja. Fíjate, los dos, ¿cómo sería Bernie Sanders
presidente, o sea, sería un presidente hiperpolarizante, como Pero, Trump. pero ya va, ok. Ok, pero bueno, entonces ya va, Exacto, perdón, redondeo aquí. Entonces, redondea. el miedo a la izquierda para mí viene porque la izquierda se ha demonizado mucho mejor me refiero, mucho más eficientemente para términos de la opinión pública que la derecha. Porque la derecha es distinta, es como otro tipo de demonio, un poco más americano, vamos a decirlo así. La derecha es un poco más desconocida en esos términos en este país. Es mi visión, pues mi hipótesis al respecto. Exacto, no, pero llegaste a un punto que es precisamente el corazón de lo que yo quiero conversar hoy, que es, una cosa es la manipulación por una ganancia política de los términos y otra cosa lo que los términos realmente significan y en dónde se maneja la realidad política y económica de los Estados Unidos. Yo tengo una regla, yo tengo literalmente una regla de colegio enfrente de mí de 30, Ujú, de 30 centímetros, como las que utilizábamos en bachillerato y de hecho en primaria también. Todo lo que ajá, está a la izquierda del 15, de la marca 15 centímetros, está a la izquierda literalmente de la regla y todo lo que está a la derecha de ese ajá, número 15 está. Pero si yo agarro el numerito número 25, ahora todo ujú, lo que está a la izquierda del número 25 es izquierda. Y nada más esos 5 que están a la derecha son derecha. Mi correcto. punto aquí es que estoy tratando de ser un poquito más hábil e inteligente con mi ejemplo, que la vez pasada traté de hablar de una cancha de fútbol y se me enredó el paquete. Es Ok. que lo que cae dentro de la izquierda y lo que cae dentro de la derecha depende de lo que nosotros entendemos como ese medio. Y yo no estoy hablando de un Ujú, medio, de un centro como el que tú estás hablando, que es un lugar donde podemos hablar y negociar valores y términos, etcétera, etcétera. Eso no es el nivel abstracto. Estoy hablando de qué representa ese centro dentro de la política y la economía de los Estados Unidos y qué es entonces esa cosa eh, radical y que no es radical. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo con que los republicanos han sido muchísimo más habilidosos y eso por una cuestión también de legado de este país, donde le ganamos al comunismo y el comunismo representó un fantasma aterrador por décadas. Entonces, meter todo dentro del paquete de la izquierda y del comunismo es muy fácil. Y los demócratas han sido muy torpes a la hora de mostrar el peligro, porque es difícil porque ¿qué palabra vas a utilizar? Fascismo es una palabra que no representa nada porque está claro. demasiado extrema. ¿Y qué vas a decir? Derecha. Derecha no significa nada en particular. Pero cuando literalmente los republicanos, literalmente, y si tuvieran el control completo, lo harían cosas como eliminar el programa de Social Security y Medicare porque es la intención abierta que tienen, eliminar o privatizar el Social Security, privatizar el sistema de correos, tratar de privatizar todo lo que está en manos del Estado, que es lo que le da un colchón de seguridad al ciudadano americano. La gente entonces entendería que, ok, si eso es la extrema derecha, literalmente me van a destruir el país en el que yo vivo. Y precisamente cuando ese mensaje fue un poco más eficientemente expresado en el 2018, los demócratas ganaron el Congreso. Mi punto es que Exacto. el, el, esa utilización de la terminología y la izquierda en Estados Unidos, yo te cedo la palabra diciéndote esto. Los latinoamericanos tienen que, voy a hablar de los venezolanos tienen que entender que el sistema político económico de los Estados Unidos está tan hacia la derecha que la extrema izquierda, que estoy usando comillas en el aire, si me viesen por un huequito, lo viesen que lo estoy usando, personas como, y de eso hablaré en mi próxima parte, como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez estarían a la derecha, de lejos, de personas como Carlos Andrés Pérez e inclusive Rafael Caldera, que era de Copey, que era la parte derecha de Venezuela. Con eso te dejo y después sigo yo. Ok, yo ya te entiendo perfectamente. Claro, visto desde el punto de vista de una persona que su mundo político es aquí, lógicamente se le hace una persona muy de izquierda, ¿no? Pero mira, yo quería hablar de algo porque fíjate,
si bien es cierto que esa historia de la que hemos hablado es la que ha caracterizado al país, también tenemos que entender que los cambios que estamos viviendo en estas últimas décadas, por efectos de la globalización, por efecto de que hay más población, por efecto de, bueno, de muchas cosas, sobre todo, bueno, Internet también tiene enormes rol en esto. Estos cambios a veces son más acelerados. Fíjate, la globalización es un fenómeno que ha durado menos de una generación o una generación. Es una cosa que hace 200 años impensable, o sea, había durado siglos. Entonces las cosas se están acelerando y yo siento que también hay un factor generacional. Ha habido, los millennials, etcétera, ha habido una cierta, ¿cómo se llama? Giro generacional hacia las izquierdas. Pero, por supuesto, yo creo que todo joven, todo niño tiene, hasta creo que el derecho constitucional a oponerse a sus padres. Y entonces no va a aceptar las izquierdas necesariamente que sus padres aceptaron por décadas, porque antes el ciclo era mucho más largo generacionalmente. Entonces probablemente estas nuevas generaciones están más inquietas, tienen más acceso a información, hay muchas más variedades de izquierda en el mundo. Y o sea, el ámbito es grande, es muy largo, hay muchas opciones. Entonces, yo sí creo que se ha empezado a coquetear con algunos tipos de, ¿cómo se llama? De izquierda Ideologías, ideas. que no son las tradicionales, pues que son izquierdas que no son comunes en los Estados Unidos. Porque fíjate, en los años 60, con el movimiento de derechos civiles, la población afroamericana en algunos casos se movieron a izquierdas radicales. ¿Cómo se llama? Coño, ¿cómo se llama Black este Panther líder? o Black Panther Malcolm y X. Malcolm X. Malcolm X, por ejemplo, era un hombre prácticamente un marxista, o sea, y muchos otros líderes coqueteaban con eso, pero eso eran fenómenos relativamente pequeños que digamos, se autocomponían, se automoderaban. Martin Luther King, a pesar de ser un hombre de izquierda, también fue un hombre bastante amplio que se trató de jugar con el establishment, ¿no? Entonces, pero sí ha habido en estos últimos años coqueteos con formas un poco más la tercera ruta, el mismo chavismo, aunque tú no, mira, yo te voy a decir una cosa, Jesús, yo tengo aquí un artículo de 2015 donde salen los líderes de Black Lives Matter reunidos con Maduro, le hicieron un homenaje a Maduro en Harlem National Theater en septiembre 28 de 2015. Y con eso Y se acabó el tiempo. Mira, Fernando, okay. no, se te acabó hace como 30 segundos. Un par de cositas. Cuando a Maduro le hicieron esas son esas cosas que fuera de contexto a mí me mortifican, porque cuando Quería Maduro decirlo, exacto, quería decirlo. Cuando Maduro dos personas de Black Lives Matter, Black Lives Matter es un movimiento descentralizado, entonces no es que hay una fundación que se sentó y decidieron que iban a hacer esa cosa para Maduro. Dos personas que son parte del movimiento, resulta que estaban en este evento y se tomaron una foto con Maduro cuando Maduro era el presidente oficial de Venezuela y estaba visitando las Naciones Unidas. No es que lo invitaron a él especialmente y lo volaron a Nueva York para hacerle un homenaje. Él estaba ahí y esas dos personas de Black Lives Matter estaban. Eso no era un evento de Black Lives Matter. Entonces vamos a hablar de algunas ideas radicales de la izquierda de los Estados Unidos, pero primero voy a leer esta lista de países rapidito. Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, siempre que le hago Netherlands, no me acuerdo cómo se dice en español, Nueva Los Zelanda, Países Bajos, ¿no? los Países Bajos, Portugal, Corea del Sur, España, Suiza, Suecia y el Reino Unido. Yo creo que cuando uno escucha esa lista, a nadie se le puede ocurrir pensar que estamos hablando de la izquierda radical o de socialismo o de chavismo, sino todo lo contrario, son de las democracias y de los sistemas económicos más fuertes, estables y respetados del mundo.
Estos países que te acabo de leer son los países que tienen el sistema de salud universal, que es la idea radical, otra vez utilizando las comillas, que Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders están tratando de traer a este país. Entonces, cuando me hablan de ideas radicales, ahí es la parte donde yo quiero entonces que me expliques qué es radical. Ok, Tratar de traer, ya va, que no he terminado, Ajá. de tratar de traer un sistema de salud que primero que estuvimos a punto de tenerlo ya con Obama, si no hubiese sido por una cuestión de negociación, porque precisamente él era un negociador y era muy centrista y no le empujó más de lo que quería empujarlo. Sino segundo, que es algo que este país tiene el dinero, tiene las condiciones, tiene la infraestructura para proveérselo a todos nosotros que pagamos impuestos. Simplemente no se ha logrado hacer por una oposición súper fuerte de la extrema derecha, porque entonces voy a empezar a utilizarlo yo. Si Ocasio-Cortez es extrema izquierda, Trump, Mitch McConnell son extrema derecha, casi que fascistas, entonces, porque nos quieren quitar el Social Security, no los quieren quitar, no los quieren quitar, nos quieren quitar el Medicare, lo quieren privatizar, se lo quieren, y literalmente eso quebraría a los 5 años si lo privatizan. Quiere privatizar la oficina de correos de los Estados Unidos. Y no solamente eso, sino además quieren hacer un montón de cosas que empujar para atrás las libertades que hemos logrado a nivel de sociedad, como eliminar el matrimonio gay, como eliminar el aborto legal, como eliminar ciertos de los derechos de la mujer. Literalmente está en la plataforma de la campaña política de los republicanos, literalmente. Entonces, si acceso al sistema de salud universal es extrema izquierda, explícame tú cómo entonces eliminar Medicare y Social Security no es extrema derecha, borderline fascismo. Bueno, sí, me parece que eso es, claro, eso es un extremo peligroso de la derecha. Porque por eso te digo, los extremos son peligrosos. Y a lo mejor los extremos de aquí no son ni de lejos los extremos de otros países. Pero lo que yo quiero decir es que, bueno, respecto al Medicare, o sea, mira, yo te voy a decir algo. Yo eso lo he analizado, lo he observado desde más o menos desde que Obama dejó de ser presidente y desde antes incluso. No sé, me ha llamado la atención como fenómeno. El Obamacare lo han tratado de tumbar todas las veces que se ha podido. Repeal Obamacare, fuera Obamacare, vamos a poner algo distinto. ¿Por qué no lo han hecho? Porque no se puede, porque es el mejor sistema posible que hay en este momento. La sociedad no está preparada para una privatización total de la salud y mucho menos para ¿cómo se llama? Para un healthcare universal. En Estados Unidos, imposible. O sea, no hay dinero. ¿Por qué? Dime por qué. Porque no hay dinero para comprar la infraestructura privada que ya existe. Ahora, si tú me dices a mí que se va a usar la infraestructura privada con dinero público, eso es lo que se hace actualmente. Porque el dinero que yo pago en mis impuestos, parte de eso me lo da el Estado en algunos casos, porque me ha ocurrido, para yo pagar en una clínica privada, en un hospital privado. ¿Por qué tiene que ser esa infraestructura del Estado? Si una de las cosas que caracterizan a los países exitosos de Escandinavia es que es una sociedad súper rica. O sea, exacto, espérate un momentico, pero ya va. Contéstame esta pregunta que es durante tu tiempo. ¿Qué dice del Universal Healthcare, del plan de Bernie Sanders? ¿Qué dice ahí que la parte privada dejaría de ser privada? Eso no lo dice. Lo que ellos dicen es, la parte privada se queda privada. Lo que estamos es que el Estado va a ofrecer una opción pública para que de hecho compita con la privada, para que la privada se ponga las pilas, como en cualquier sociedad de consumo. Ok, bueno, ahí viene, ok. Fíjate bien que en el papel yo te lo compro inmediatamente, te lo compro, porque me parece que hay un sector de la sociedad que no puede pagarlo. La pregunta es la que siempre se hace el taxpayer, quienes pagamos impuestos, ¿quién paga eso? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga? O sea,
¿De dónde? Porque el dinero no es un pote, o sea, pareciera que hay un pote donde caen todos los impuestos, pero no es así. O sea, el dinero que se recolecta ya tiene una estructura de hacia dónde se dirige. Por eso es que los gastos se negocian aparte. Los gastos de autopista, los gastos de salud, los gastos de seguridad, etcétera, están totalmente estructurados por separado. Si yo digo, vamos a hacer un healthcare universal, la pregunta que siempre surge es, ¿de dónde va a venir el dinero? ¿Cómo vamos a tomar ese dinero de los presupuestos nacionales que no están preparados para eso? Hay que preparar, reestructurar el presupuesto y eso va a tener un impacto en los demás costos. ¿Va a haber más impuestos? Porque eso es esa es la consecuencia natural de los gobiernos de izquierda en los países como Inglaterra, como Francia, etcétera. Suben los impuestos y si hay dinero, si hay, digamos, si la economía está bien, funcionando bien, está dinámica, perfecto, la gente está ganando plata, hay bajo desempleo, las empresas están exportando, importando, vendiendo, hay dinero suficiente. Pero ¿qué pasa cuando hay problemas económicos? ¿Cómo financiamos entonces? ¿Cómo financiamos entonces eso cuando el país no tiene suficiente y hay un déficit? Exacto, entonces ahí estamos de acuerdo, la situación no es, la solución no es fácil y no puede ser impuesta de un momento a otro. Tiene que ser un proceso progresivo que tome tiempo. Pero un par de cositas que te respondo rapidito. Primero, el presupuesto militar de los Estados Unidos es un escándalo. Es un escándalo que nos tiene que dar un dolor de barriga a todos los que vivimos en este país. El presupuesto de la milicia en Estados Unidos es más alto que los 10 siguientes potencias mundiales juntas combinadas. Es un escándalo, es una pérdida de dinero a garrafales. Y te lo puedo contar porque sin poder decir cosas que son secretas porque ni siquiera las conozco, pero el nivel de derroche que hay en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos es ridículo. La otra parte es que en Estados Unidos se pierde muchísimo dinero, porque la gente no va a los hospitales y no hacen medicina preventiva porque no tienen acceso a eso. La gente va a los hospitales cuando ya está muy enferma y cuando entonces los costos son muchísimo mayores. Si nosotros tuviésemos un sistema de salud que permitiese a la gente tener acceso a medicina preventiva, el dineral que nos ahorraríamos ahí podría también ayudar a pagar esto. Estoy dando dos opciones. Sí, eso es cierto. Exacto. La tercera opción es el debacle que resultó la cortada de impuestos a las corporaciones y a los millonarios que hizo Donald Trump, que nos metió en el hueco fiscal en el que estamos metiéndonos. Vamos a poner en un paréntesis por un ratico la pandemia, porque eso es un caso extremo. Pero no solamente toda la teoría detrás de esos cortes de impuestos que nos vendieron los republicanos, que nos los están vendiendo desde la época de Reagan, que este trickle-down economics se demostró una vez más que no funcionó, que no funciona. Todo el dinero que las corporaciones se ahorraron en impuestos no la reinvirtieron en infraestructura o en contratar a más gente, la invirtieron casi todos en comprar sus propias acciones para tener mayor control de lo que tenían. Es decir, ir en contra del flujo natural del capitalismo, cosa que es gravísima, por cierto. Pero la peor parte de lo que hizo Donald Trump es que fue tan exagerado ese regalo que le hizo a las corporaciones, que dejó al gobierno federal con el arsenal de armas para luchar en contra de una recesión económica vacío. Porque entonces ya no tiene dinero, ya no tiene espacio, o ya no tiene incentivos que ofrecer para tratar de reiniciar una economía después de que salgamos de la pandemia. Lo último que voy a decir es algo rapidito porque lo nombraste y es muy importante, que es esa cuestión de la juventud. Una cuestión que ha pasado también de la juventud, Fernando, no solamente todo lo que tú dijiste, ¿no? Por supuesto que tienen más acceso a la información, la globalización, la internet, etcétera. Un factor muy importante que no nos podemos olvidar es que las oportunidades para la juventud, para cualquier persona menor de 50 años, menor de 55 años en este país, son muy distintas a las que teníamos hace 30 años. Y estoy hablando de la población en general, no hablemos de las minorías porque es un caso demasiado extremo, pero hablemos de los blancos, de los jóvenes blancos. Si tú hoy en día te gradúas de la universidad,
sales de la universidad con una deuda extrema gigantesca, sin poder pagar tu seguro médico, por lo cual te tienes que quedar viviendo en tu casa con tus padres para que te lo paguen. Una cantidad de cosas que eran un hecho total y natural en la sociedad de los Estados Unidos, en la gente de la clase media, que era la gran mayoría, ya dejaron de existir. La clase media se está encogiendo precisamente por esta evolución desenfrenada del capitalismo, de hipercapitalismo, que es lo que está haciendo entonces que la juventud diga, coño, esto no está funcionando para mí, tiene que haber otra opción. Es correcto. Eso todo te lo compro. Es así. Yo también siento que es así. Y lo que tú hablas de los presupuestos militares también. Pero fíjate, una cosa que mientras tú hablas, yo pensé en algo que no lo tenía en agenda y me gustaría compartirlo contigo, con quienes nos escuchan, a ver qué te parece esto. Porque lo tenía en mente, pero no de esta forma. ¿Te acuerdas que yo dije que digamos, el Estado, el media, o sea, los medios de comunicación actualmente, los medios sociales, tienen una influencia tan grande en la vida que están creando y rehaciendo la realidad, la percepción de la realidad que hemos tenido en general? Entonces yo me digo una cosa. Si hablamos de derecha, hablamos de izquierda, hablamos de centro, no importa que el centro esté en lugares distintos en distintos países. Siempre se ha hablado de la centro derecha, centro izquierda, y eso siempre a mí siempre me ha parecido que es parte de todo un ecosistema democrático. Pero hay palabras y conceptos que tienen un poder mucho más allá del poder que tienen en general las palabras con las que denotamos cuestiones como Congreso, como leyes, etc. Por ejemplo, socialismo. ¿Por qué hay ese afán de autodenominarse socialismo? Bueno, muy sencillo, para diferenciarse de los políticos tradicionales que son de centro izquierda. ¿Por qué? Porque muchos de esos de centro izquierdistas, tanto de del Partido Conservador de Inglaterra o de los mismos demócratas, se han aburguesado y son incluso, yo creo que a veces hasta juegan muy bien el juego del capitalismo, o sea, incluso están en el centro, a veces mucho más alejado de la izquierda que de la derecha, por lo cual no me parece que sea malo, pero es una cuestión de percepción. Y muchos políticos, por diferenciarse, se están yendo hacia los extremos, no solo de la izquierda, sino de la derecha también. Entonces, por ejemplo, Bernie Sanders no tiene absolutamente ningún chance de nada en la vida si él se queda en el centro de la centroizquierda tradicional, discutiendo un poco más de lo mismo, vamos a decirlo así, pues, más de lo mismo que se ha hecho en los últimos 20, 30, 40 años. Pero Bernie Sanders, cuando se autodenomina socialismo, él está diciendo, yo soy distinto, yo soy un individuo que es mucho más radical en el sentido de que hemos hablado, que es un radical que está aquí mismo comparado con los radicales de otros países, pero es un radical para la percepción estadounidense. Eso crea simpatías en muchos jóvenes, pero crea terror en otras personas, ¿entiendes? Que cuando escuchan la palabra socialismo, no la relacionan con los países escandinavos, sino la relacionan con Rusia, la relacionan, bueno, digamos, con toda la órbita soviética de la cosa, que la relacionan con Maduro, la relacionan, etc. La palabra socialismo, con Podemos, por ejemplo, que es una organización que a mí me parece espantosa como Podemos, pero bueno, no importa. Eso es otro punto. El caso es que la palabra socialismo, los conceptos del socialismo asustan a la sociedad, sobre todo a las personas que son moderadas, y a lo mejor muchas personas tendrían simpatía por eso que tú estás diciendo, y eso lo hablamos en un podcast pasado. Obama fue un individuo sorprendentemente centrista, pana, y con una capacidad muy afinada de ir a un lado y al otro cuando se necesitaba o cuando eso era lo que impulsaba la realidad el mismo Obamacare. El Obamacare hubiera sido más hacia la izquierda de lo que Obama quizá hubiera querido, pero no se pudo, y él lo llevó al punto donde se podía. Exacto, En el caso, pero ese otro lado de la izquierda es el que se está autodiferenciando de una manera
que produce simpatías en algunos, pero produce terrores en otros, que jamás que dirían, porque después de ese socialismo va a venir algo que no me gusta. Eso es, Ex- es la percepción. Por Estoy hablando supuesto, de por supuesto. percepción. No, 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 yo, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Por eso es que quiero tener esta discusión. Por eso es que me parece tan importante este podcast de hoy. Porque quiero ayudarte, ayudarnos a las personas que escuchan a tener Sí, un marco referencial lo suficientemente rico como para no dejarse manipular en esta pelea entre los dos bandos. Cuando te digan exacto. entonces que una cosa es de izquierda o es de derecha, no saltar al vacío diciendo, ay coño, porque la palabra izquierda me asusta, ya le voy a persignarme y salir corriendo hacia la derecha, sino tratar de tener una aproximación a la discusión un poquitico más sofisticada y decir, espérate un momentico, déjame enterarme bien porque podría ser que vote en contra de mis propios intereses. Y esa es mi gran Ujú. preocupación en toda esta historia. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo que los políticos, por políticos, porque ese es el juego que ellos juegan, esa es la naturaleza, ellos tienen que hacerse resaltar de alguna manera, ¿verdad? Ellos tienen que tener un brand que los defina como algo para que la gente los pueda identificar y la gente pueda votar por uno o o por otros. Eso también siento que en las generaciones pasadas se ha quedado como un poquito como almidonado, un poquito esa cosa como de Bernie Sanders que viene acompañado. El problema con Bernie Sanders no son sus ideas. Mi problema con Bernie Sanders es que en esa persecución de esas ideas, él cayó en un nivel de naivete que creyó por una cuestión de generacional, lo que tú decías en los años 60 y 70, creyó en ciertas personas que decían que estaban peleando por algo, pero los que estaban cercanos a esas personas se daban cuenta que no estaban peleando por eso. Pero él nunca se llegó a enterar cuáles eran los verdaderos motivos detrás de esas luchas. El perfecto ejemplo hoy en día podría ser un Sean Penn con Hugo Chávez. Una cosa, yo puedo entender que Sean Penn haya creído en lo que vendió Chávez, pero coño, Sí, papá, entérese y lea los periódicos para que se dé cuenta que no son verdad, ¿me entiendes? Esa es la parte que a mí me frustra. En cambio, en una persona como Alexandria Ocasio-Cortez, que la están utilizando como la bandera de la extrema izquierda, y es un personaje, como tú sabes, he tratado de hablar de ella en un par de ocasiones. Yo quiero sí. hablar de ella por el último minuto que me queda antes de pasarte la palabra. Mira, Alexandria Ocasio-Cortez representa el distrito número 14 de Nueva York, que es un distrito increíblemente liberal e increíblemente multirracial y muy rico en cuestión de ethnicities. ¿Cómo se dice ethnicities? Etnicidad. Etnicidad, gracias. Y es una de 435 representantes en el Congreso. Y no solamente eso, la gente se quedó en esa idea de que ella salió de ser una bartender y se convirtió en una congresista. Es importante recordar o enterarnos que esta señorita se graduó en la Universidad de Boston con un doble título en Relaciones Internacionales y en Economía, y se graduó cum laude. Esa niña, la evolución, si tú ves las metidas de pata relativas que metió en los primeros 3 meses y cómo ha evolucionado en su manera de hablar en el Congreso, de hacer el tipo de interrogaciones que ella hace en esas situaciones donde los congresistas traen a alguien y los interrogan, el nivel de sofisticación de las preguntas de esa niña y cómo ha crecido como persona y lo que de verdad sus ideas representan, que es básicamente lo que yo decía, el acceso a sistema de salud universal y el Green New Deal, que está literalmente basado en el New Deal de Roosevelt, de FDR, ¿Eh? sí, exactamente. Ajá. Entonces, cuando vas un poquitico más allá de la superficie y dejas de simplemente escuchar el miedo que trata de meternos Donald Trump, te das cuenta entonces que esta izquierda sigue estando a la derecha de cualquier cosa que a nosotros nos haría Sí, sentir incómodos una vez que esas dos palabras, derecha e izquierda, desaparecen. sí, no, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Pero digamos, yo estoy de acuerdo en eso, porque los Estados Unidos tienen políticamente y socialmente, sobre todo por la base económica del país, tiene una gran capacidad de autorregulación.
de Ujú. siempre encontrar la vía que satisfaga la mayor cantidad posible de intereses. Y eso me parece bien chévere, bien justo, ¿no? Pero volvemos al punto, las nuevas generaciones, depende mucho. Mira, ¿cuánto miedo no hubo con los millennials? Muchísimo, muchísimo. Dijeron, oye, los millennials están desafiando todo lo que nos esperábamos, están desafiando a sus padres, no les gustan los valores, pero de una forma muy rápida y muy radical, son muy liberales, tienen mucha simpatía hacia la izquierda. Esto va a crear una izquierda enorme. Yo, Fernando Núñez Noda, la verdad que me sentí un poco preocupado al respecto. Sin embargo, leí un artículo estadístico, o sea, un seguimiento de estadísticas que se le hacían a los millennials por año tras año, y arrojaba una cosa interesante. Cuando una persona empieza a trabajar, ya cambia totalmente su visión de la sociedad, de la economía y de lo que quiere de los gobiernos, ¿entiendes? Porque siente ya que tiene en sus manos su propia prosperidad y la cuida. Y dice, ¿cómo se va a comportar mi dinero? El dinero con el que yo mantengo a mi familia, con el que me mantengo a mí, con que ahorro para un futuro, etcétera. Entonces, obviamente las visiones políticas de los millennials se han ido autorregulando, se han regulado a medida que tienen más edad y que tienen más responsabilidades y que tienen que ganarse el pan, porque inmediatamente dicen, epa, todo, mira, lo que dijo Churchill lo dijo, todo el mundo a los 18 años es como, si una persona a los 18 años no es comunista, no tiene corazón. Pero si es comunista a los 50 años, no tiene cerebro. Es decir, si una persona ya después de haber pasado esto que estoy diciendo, en la etapa de la responsabilidad, de la producción de tu propia manutención, de tener una familia, etcétera, si tú a esa edad todavía estás pensando que puede venir una dictadura del progreso, bueno, tú tienes un problema serio, ¿entiendes? Entonces, me sentí tranquilo en el sentido de que hay una gran regulación en general, pero en los Estados Unidos, yo creo que uno de los secretos de los Estados Unidos es la capacidad de autorregulación. No es el gobierno el que autorregula, no es el gobierno el que regula, perdón, es Solamente, la exacto. misma sociedad, Ujú, el gobierno hace regulaciones estructurales, ujú, pero las regulaciones orgánicas se van creando, se van gestando y tal. Mi último exacto. comentario al respecto, para Dale. pasarte la batuta, es lo que siempre le da miedo a las generaciones, es que esa autorregulación vaya a fallar under your watch, ¿entiendes? Que yo diga, Exacto. coño, que no sea mi generación la que va digamos, a supervisar otras generaciones que no van a poder autorregularse y se van a ir hacia los extremos y va a haber anarquía y tal. Eso es lo que teme toda generación, que ser los que fallen en mantener la llama de la autorregulación pasándose de generación en generación. Genial. Bueno, déjame terminar yo y después con esto terminamos y tenemos que pasar a lo que no nos está dejando dormir. Voy a tratar de ser cortiquito. Ok, Un par de cositas con lo que te está diciendo. Espero que lo que entienda la gente de lo que estamos hablando hoy, tú y yo, es lo relativo de los términos derecha-izquierda. Y lo que estamos hablando de izquierda en los Estados Unidos, si volvemos a mi reglita, está simplemente a la izquierda del número 28 y el número 28 está bien cerquita del 30, que es el extremo derecho. Los Estados Unidos son una sociedad económica y políticamente increíblemente a la derecha. No tenemos peligro de caer en comunismo en generaciones por venir. Lo que sí me preocupa es que si no tomamos un camino hacia corregir los niveles de desigualdad, y aquí es donde yo voy a empezar a sonar un poquito más radical, es donde entonces ponemos en peligro realmente la democracia. Y te voy a contar esto a manera de anécdota, yo comenté en una oportunidad en este podcast que qué tristeza que la gente votó por Chávez y no por Irene Sáez. Y todavía lo creo. Hubiese sí, preferido sí, mil sí. veces a Irene Sáez que a Yo Hugo también. Chávez. Pero varias personas me contestaron y me dijeron, Jesús, eso simplemente hubiese puesto una pausa en algo que hubiese venido, porque la situación en Venezuela estaba insostenible y hubiese aparecido otro Chávez. Entonces, yo trato de traer, y yo dije, verga, sí, hay algo muy importante y de verdad ahí. Sí, yo trato de traer esa misma lógica a este país, y por supuesto no es tan extrema, por supuesto, pero si en este país seguimos
con esta cuestión de ignorar esa desigualdad que está acrecentándose de una manera tan dramática, vamos a llegar a un punto donde si no empezamos a tomar correcciones en este momento, va a llegar un momento que va a ser muy tarde, va a llegar un momento en que las elecciones va a ser entre un Chávez y una Irene Sáez. Entonces, tratemos de no llegar a ese punto, tratemos a que esas correcciones se empiecen a tomar poco a poco, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando, las cosas no se pueden tomar de un día para otro, requieren tiempo, pero el proceso tiene que empezar en algún lugar y en algún momento. Y bueno, nos queda muy poquitico tiempo, te doy 2 minutos para que me digas lo que no puedes dormir, y si no tienes algo, puedes utilizar tus 2 minutos para cerrar esta conversación. Bueno, la verdad es que con lo que dijiste, no voy a poder dormir ya. No, pero fíjate, voy a decir una cosa, voy a decirlo sin mencionar necesariamente unos y otros. Yo creo que lo que tú dices es así, y quizá si el resultado de estas elecciones van a mostrarlo, si la sociedad tiene esa voluntad de empezar a autorregularse en ese sentido. Yo creo que Donald Trump es un tipo sumamente polarizante que lleva las cosas a los extremos. Me impresionó muchísimo ver un evento electoral de Donald Trump donde prácticamente no había ni una sola persona con máscara. Y eso que es, o sea, está establecido por el gobierno de ese estado que las reuniones públicas tienen que hacerse con máscara, o sea, y con distanciamiento social. Y es el presidente de los Estados Unidos. Yo me quedé loco, yo dije, pero Dios mío, o sea, no entiendo por qué, aunque sea por imagen, ¿entiendes? Por relaciones públicas, no lo hacen. Es como un desafío, porque estamos demasiado polarizados. Entonces, la respuesta que el país le dé, es decir, el voto que se haga en noviembre y el resultado de la contienda presidencial va a decir mucho si el país quiere una autorregulación al extremismo trumpista o no. Si dice que no, pues un grupo de la sociedad se va a preocupar bastante. Y yo creo que mucha más gente de la que se alegró porque Trump ganara, porque muchas personas ya lo conocen. Ya, yo siempre digo, hay personas que me dicen, bueno, pero ¿por qué tú crees que Trump pueda perder? Yo digo, porque ya lo conocen, ¿entiendes? Lo conocen como presidente. Exacto. Entonces, mira, se te acabó el tiempo y estamos acabándonos de tiempo. Yo voy a hablar rapidito de una cosa que tiene que ver con Donald Trump y tiene que ver con el tema de lo que vamos a hablar el viernes, y es el trabajo de un periodista. En este caso voy a hablar específicamente de las grabaciones que se hicieron públicas de entrevistas que le hizo Bob Woodward a Donald Trump, y voy a hablar específicamente de una muy interesante, que fue donde Donald Trump al principio de febrero habló claramente, y está grabado, esto no lo estoy inventando yo, esto no es especulación, está grabado, su propia voz diciéndole a este periodista Woodward que el presidente Xi de la China le explicó con lujo de detalles el peligro y las consecuencias que podría traer el coronavirus como epidemia en el mundo entero, lo fácil que era de contraerse, lo difícil que era de controlar, etcétera, etcétera. Donald Trump le dio una clase magistral, básicamente, a Bob Woodward de lo que le dijo el presidente Xi de China sobre el coronavirus. Es decir, que de ahora en adelante, el que me venga a decir que China nos engañó y que Donald Trump lo engañaron y es la víctima del engaño de China, le voy a tirar un pastel de manzana por la cabeza, porque ya ese argumento lo eliminaron. Sí. Y con esto se nos acabó el tiempo, Fernando. Un abrazo, qué conversación tan chévere. Gracias. Está muy buena. Gracias también y saludos a todos. Buenísimo. Dale, saludos a todos. Nos vemos el viernes. Chao. Un abrazo, pues, chao.